Estar aquí, Beatriz. Muchísimas gracias, Mónica. Sabes que es un gusto y lo que te respeto como periodista. Al contrario, muchísimas gracias, Beatriz. ¿Por qué decides en el momento más difícil de tu partido, en el momento más difícil de una coalición que se pretende integrar por el PAN, por el PRI, por el PRD, donde no hay perfiles propiamente para una candidatura, para un ejercicio electoral tan complejo como el que viene? Yo te hubiera imaginado, pues, ayudando como operadora que siempre has sido, viendo las dificultades enormes que se enfrentan, y sin embargo dices, pues, ¿qué creen? Yo voy. Mira, creo que habemos varios tipos de políticos y yo soy una política muy preocupada por México. Siempre he sido una persona preocupada por el país, pero en esta etapa hay muchos más motivos. Yo creo que no solo hay problemas hacia el interior de la coalición, te diría que en general hay problemas. Me parece que la economía del país está atravesando un momento difícil, aunque se quiera dibujar otra realidad. La inflación le está golpeando la canasta básica de las familias, el desempleo se ha incrementado, la oferta de crecimiento a 4% o a 6% pues se quedó en una fantasía. En realidad, el promedio con el que se acabará este sexenio es muy probable que sea 0% o 1%. Entonces hay muchísimos problemas y me parece que es un momento en donde tienen que participar las personas que ofrecen soluciones. Yo soy un agente de soluciones, no un agente de problemas. Soy un agente que tengo experiencia, sé analizar la realidad y buscar alternativas. Soy una persona a la que le interesa el diálogo. Me interesa mucho cambiar el nivel del debate en la política mexicana. No puede ser que le resulte ni atractiva ni funcional a la sociedad groserías, descalificaciones, diatribas, estigmatizaciones. Creo que podemos elevar el debate a hablar de los verdaderos problemas nacionales, de cómo vemos la posibilidad de resolverlos. Y además es la época de las mujeres. Para allá quería ir. Tú dices, hay que elevar el nivel del debate, hay que elevar el nivel del diálogo en un momento en el que México, yo no diría que enfrenta su peor momento de violencia de género en todo tipo, violencia propiamente y violencia política, sino es el momento en el que las mujeres más envalentonadas, abiertas están a la denuncia, donde hemos conseguido ganar mucho terreno en muchos aspectos. ¿Serán las mujeres en esta ocasión? Porque me parece que va a ser la vez que más mujeres van a estar aspirando a la presidencia que en otras ocasiones. ¿Será que se logre elevar y que sean las mujeres quienes lo hagan en un momento donde el diálogo político pues, ha caído a veces en niveles muy bajos, Beatriz? O está congelado, a veces ni siquiera hay disposición a conversar. Yo me propuse desde muy joven en la política que jamás ofendería a una mujer política que fuese mi antagonista partidaria o en una elección por razones personales. A mí me parece que es indispensable el que haya un debate firme, un debate de fondo, pero sin acusaciones personales vanas, infundadas, sin descalificaciones por tu vida personal. Lo que nos pasa mucho a las mujeres, que si nos arreglamos de una manera o nos arreglamos de otra, etcétera, etcétera, que si fuimos novias de A o novias de B, etcétera, etcétera. Y por otro lado, me da mucho gusto que haya deseos de participar de varias mujeres en distintas formaciones políticas, pero creo que las mujeres están enfrentando problemas muy serios. Además de la lentitud del sistema de procuración y administración de justicia para llegar a fondo en la problemática de los feminicidios, además de la incapacidad de articular toda una política de prevención de la violencia, además de no tomar decisiones esenciales. Mira, por ejemplo, qué fácil sería que en algunas regiones las mujeres trabajadoras, en lugar de entrar
a la misma hora que llevan a sus niños a la escuela, entraran 1 hora más tarde. Con eso le cambias la vida a un niño, a una niñita y a una mamá. Porque si pasa a dejar a su hijito y después se va a su trabajo, y eso es hacer un gran acuerdo con las empresas, hacer un gran acuerdo con las mujeres trabajadoras. Qué importante sería que se tome la decisión de establecer una estancia infantil en todas las unidades habitacionales. ¿A poco es tan difícil? Y todas las mujeres que habitan en esas unidades habitacionales podrían pasar a su hijito y luego irse a trabajar. Tenemos que repensar la economía a partir del trabajo de las mujeres y garantizar que a trabajo igual, salario igual, entre otras muchas cosas que se pueden hacer. Entonces sí creo que las mujeres tendrán una gran participación, no solo en las candidaturas, sino sobre todo como electoras. Para las mujeres esta elección, como para el país, es muy importante, porque está en juego cómo continuamos con conquistas democráticas y no retrocedemos. Enrique de la Madrid, Alejandro Murat, son otros priistas que están sonando en sus aspiraciones a la presidencia y que representan algo, pues yo no, a veces ya ni sé si sea bueno o malo, que llaman el nuevo PRI. Y tú representas ese PRI de antes, ese PRI de esas otras disciplinas, ese PRI de esos otros códigos de hacer política que hoy se han roto. Todos. En el momento en el que tu partido tenga que decantarse por uno de los tres, ¿cómo ves la competencia? Por uno de los tres u otros que también puedan sumarse. Claro. ¿Cómo ves la competencia? Mira, a mí me parece que más que una competencia es una selección interna. Alejandro Murat es hijo de un político que ha tenido mucha importancia regional, como Pepe Murat. Su papá fue gobernador de Oaxaca. Enrique de la Madrid es hijo del expresidente de la Madrid. Yo trabajé con el expresidente de la Madrid. Tienen pues la experiencia de haber vivido en familias con poder político, y esa sin duda es una gran experiencia, y además de ser funcionarios públicos, Alejandro como gobernador de Oaxaca y Enrique de la Madrid ha tenido participación política como diputado y también como secretario de Estado. Tienen muchos atributos. A mí me parece que más que armar una competencia ficticia, debemos sumarnos, debemos dialogar, debemos plantear la mejor oferta. Este es un momento muy delicado. La gente no puede pensar en sí misma. Es un momento para pensar en México. Es un momento para lograr que haya un gran frente opositor. No solo con los 3 partidos mencionados, sino con Movimiento Ciudadano. Tú has dicho tener la capacidad de sumar a Movimiento Ciudadano, que se ha cansado de decir, nosotros vamos por nuestro lado y en esta alianza no estamos tan seguros. Yo respeto mucho la estrategia del presidente Dante Delgado, del presidente que ahorita está en funciones, nuestro compañero senador jalisciense. Respeto mucho la estrategia. Ellos piensan que pueden constituirse como un partido esencial de la oposición. Me parece que no les fue tan bien en estas elecciones como en las anteriores, pero hay posibilidad de dialogar. Pero más que la alianza de los partidos, lo que me interesa, Mónica, es motivar a la ciudadanía, lograr que haya menos abstencionismo, poder platicar con la sociedad civil, con los jóvenes, para que construyas un programa. Este debe ser un debate de programas, más que de personalidades. No es el momento de pensar en uno mismo. Y despolarizar, ¿no, Beatriz? Naturalmente. Este es un país donde todos los mexicanos se deben sentir representados en el gobierno. Cada gobierno tiene su orientación, pero no se trata de excluir, no se trata de fomentar el pleito. Es muy fácil que los mexicanos nos peleemos, nos gusta. Lo difícil es lograr la armonía, y en ese sentido me parece que mi experiencia, que de ninguna manera es en el PRI clásico, Mónica,
de ninguna manera. A mí me tocó ser diputada en la primera Cámara de la Reforma Política. En ese entonces, quienes estaban en el Partido Comunista entraron a la legislatura y yo fui electa presidenta de la Cámara en ese entonces por unanimidad. Me tocó después estar en la transición cuando la Secretaría de Gobernación se salió de los procesos electorales y empujé decididamente la autonomía del Instituto Federal Electoral entonces y ahora del INE. Siempre he sido una gente que ha estado en la vanguardia de los procesos de transición. Pues vamos a seguir muy de cerca este desarrollo. Ya como última pregunta y para irnos porque nos come el tiempo, ¿estás en plena forma para lo que representaría hacer una campaña de esa naturaleza? Mira, con excepción de que estoy gorda y que tengo que bajar de peso, fuera de eso estoy en plena forma. Yo no hubiera tomado la decisión de autopostularme si no tuviera la confianza plena y de que tu salud no va a traicionar. De que mi salud me ayuda. Yo he participado en varias campañas y sé de la intensidad que se requiere, pero también las personas que me conocen saben que soy muy workahólica. Tú lo sabes también, Mónica, muy workahólica. Entonces, con que trabaje yo el 80% de lo que normalmente trabajo, ya será una presencia muy, muy intensa. Estoy en plena forma y tengo que bajar de peso. Pues te seguiremos muy de cerca, como siempre, senadora. Muchísimas gracias por haber venido a platicar con nosotros esta mañana.